Este panel ya vimos transporte y ahora vamos a dar inicio a una discusión fundamental que tiene que ver con el rol de la vivienda en las áreas metropolitanas. Para esto vamos a invitar a que suban al escenario a la ministra Paulina Zabal y a Pablo Navarrete del London School of Economics. Muchas gracias, ministra. Les quería recordar que pueden anotar sus preguntas y que una vez terminada la presentación de Pablo las vamos a ir recolectando. Pablo, por favor. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, estoy muy contento de estar acá, agradecerle a la Subdere, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Ministerio de Vivienda por traerme a hablar de un área en el cual trabajo todos los días y en un país que quiero y que me preocupa tanto. Esta presentación no la hice solo, sino que la hice también con Erika Moresco, que ella tiene un magíster en Cambridge. El título de la presentación es Gobierno Metropolitano, el desafío de crecer con equidad, y está estructurada en 5 partes. La primera es acerca de la capacidad del Estado de entregar vivienda e infraestructura, para luego analizar el proceso de urbanización en Chile y cómo este está fomentando un proceso de desigualdad intrametropolitano, que es de lo que hablaba la ministra. Luego veremos cuáles son los mecanismos de segregación metropolitana, cuál es la función de los gobiernos metropolitanos en este contexto de creciente segregación, para ver finalmente qué están haciendo 2 países, Inglaterra y Francia, para combatir con el mismo problema. Primero que todo, la capacidad del Estado de entregar vivienda e infraestructura. Lo que existe aquí es un plano, un gráfico que por un lado muestra la cantidad de vivienda producida desde el año 90 hasta el 2005. Y es una comparación entre Inglaterra, en el Reino Unido y Chile. Y como se ve, Chile tiene una enorme capacidad de generar vivienda, unidades de vivienda, y en el tiempo también se ha aumentado el tamaño de estas viviendas. Y si también lo comparáramos con el resto de Europa, veríamos números similares. El caso no es tan dramático como el del Reino Unido, pero sí no tiene esa tendencia creciente que tiene Chile en la producción de vivienda, y hay que ser súper claro que Chile tiene capacidad de generar mucha vivienda social. Lo segundo es la infraestructura. Chile tiene capacidad de generar infraestructura pública de calidad y de complejidad. Por ejemplo, el Parque Renato Poblete o el Parque Bicentenario podríamos mencionar. La línea 5, muchas de las estaciones han recibido premios internacionales. El nudo de la rotonda Pérez Zukovich o la Costanera Norte, que pasa por varios tramos bajo el río. En infraestructura pública, la nueva sede del MOP de La Serena, diseñado por Teodoro Fernández, y en infraestructura cultural, el Museo de la Memoria o el GAM. Por lo tanto, tenemos capacidad de generar infraestructura de calidad y de complejidad. El principal problema pasa por cómo nosotros distribuimos esta carga de vivienda y esta carga de infraestructura en nuestra área metropolitana. Chile, como el resto del mundo, se está urbanizando. El 2007, el mundo por primera vez tiene más habitantes en ciudades que en áreas rurales, y esto que pareciera tan novedoso para el mundo, en Chile sucedió hace 50 años y hoy día 9 de cada 10 personas viven en ciudades, y esa tendencia va a seguir aumentando. Pero junto con moverse la gente de zonas rurales, de pequeñas ciudades, hacia las capitales regionales, hay otro movimiento que es desde las regiones hacia la región metropolitana. Lo que tenemos aquí es la evolución de la concentración de la población en la región metropolitana. Y vemos que en el 1865 Santiago concentraba solo el 7% de la población, y desde ahí hasta el 2009 llegamos al 40% de la población, y por lo tanto esta región metropolitana va a seguir creciendo aún más.
Y la imagen, cuando hablamos de este proceso de urbanización de ciudades chilenas, tenemos este tipo de imágenes en la cabeza y es lo que hemos visto en la mayoría de las presentaciones que se han expuesto esta tarde. Esta imagen de desarrollo, gente que llega a vivir y por lo tanto accede al Parque Bicentenario, a los entornos del Casino de Viña del Mar, en Iquique a Playa Cabancha o el Paseo Baquedano. Pero en realidad lo que se está urbanizando son las áreas de más escasos recursos de nuestras ciudades. Lo que existe, lo que ven aquí, por ejemplo, son las 7 comunas con mayor aumento de población entre el 2002 y el 2012. Las 7 tienen un promedio de pobreza por sobre el promedio nacional y, lo que es más grave aún, tienen un déficit municipal. Es decir, gastan más, no tienen suficiente dinero para pagar la infraestructura, la educación, la salud de esa población que tanto lo necesita. Entonces, más bien, ese proceso de urbanización se parece a estas imágenes. Grandes áreas verdes no consolidadas, microbasurales, áreas distantes y no conectadas con los centros de oportunidades que existen. Y a eso se suma que al interior de las ciudades hay un tremendo proceso de segregación. En todos estos sistemas, en todas estas áreas metropolitanas, estamos viendo un proceso de segregación socioespacial. Por ejemplo, en el caso de Iquique, Iquique concentra la población de ingreso medio y alto cuando hay una gran zona de expansión que concentra la población, los ciudadanos más pobres. Lo mismo en el sistema del Gran Valparaíso, donde Viña concentra la población de alto ingreso y existe una gran periferia de población vulnerable. Y para qué hablar del caso de Santiago, donde la segregación es aún más pronunciada y donde comunas como Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes concentran la población con más riqueza del país, y después hay 3 comunas que tienen clase o población de ingresos medio altos, que son Santiago, Providencia y Ñuñoa, y después un gran mar de pobreza en torno a esas comunas. Y eso tiene consecuencias en las oportunidades de las personas. Por ejemplo, si comparáramos el índice de desarrollo humano, que contempla indicador de salud, educación y crecimiento, de las comunas con los países, veríamos que la escala comienza en India. El 25% de las comunas entregan un nivel de oportunidades de Bolivia, la mitad vive en Tonga y solo el 25% de las comunas vive en Chile, cuando hay 5 comunas que tienen un índice de desarrollo humano por sobre el índice de Noruega. Las diferencias de índice de desarrollo humano que en el mundo se producen entre Noruega y el Congo en 7.200 kilómetros, en una ciudad como Santiago se producen en solo 22 entre Vitacura y La Pintana. Entonces, uno de los grandes desafíos, como decía la ministra, es cómo nos vamos a hacer cargo de este proceso de segregación territorial. Y para eso tenemos que entender cuáles son los mecanismos que están generando ese proceso de segregación social. La primera es la localización de la vivienda social. Como vemos en esta imagen de la evolución de la localización social construida por Un Techo para Chile, en azul oscuro están donde se localiza la nueva vivienda en cada uno de esos periodos. Y como vemos, en 1940 se localizaba en el centro y las comunas que son ahora de alto ingreso. Al final, en el periodo del 98 al 2003, vemos que la vivienda se concentra principalmente en la periferia. El motivo de esto son las reformas que en el 80 cambiaron una vivienda social que era de oferta y que buscaba buenas localizaciones a una vivienda social que principalmente busca terrenos de bajo costo. Esto sumado a un proceso de erradicación de campamentos que limpió las comunas de alto ingreso de cualquier campamento o población vulnerable. Y lo mismo sucede en otros sistemas, en el sistema del Gran Valparaíso, si tomamos el caso de la 10ª región, Puerto Montt tiene un satélite que es Alerce, Temuco, Padre Las Casas, Iquique, Alto Hospicio. El segundo proceso es la otra reforma de los 80, que es la devolución de impuestos y competencia a
las municipalidades. Esto que parecería tan adecuado, finalmente, en un contexto de segregación, significa que los recursos de los municipios provienen en gran medida de la actividad económica que ocurre en sus territorios. Es decir, aquí tenemos un mapa de las plusvalías de los terrenos y vemos que las propiedades que tienen más valor se concentran en las comunas de alto ingreso. Y en un contexto donde el 70% de las propiedades están excluidas de impuestos, significa que las comunas de bajo ingreso no tienen base presupuestaria. Y nosotros diríamos que lo lógico es que haya más recursos, que el sector público invierta más en la población que tiene más necesidades. Bueno, es absolutamente todo lo contrario a lo que ocurre en Chile. Esta es la correlación, una correlación negativa, es decir, a menor nivel de pobreza, más recursos per cápita. Y eso significa 8 hasta 10 veces más recursos para la población de mayores ingresos que para comunas que concentran el 25% de pobreza. Y esto tiene una relación muy importante con las oportunidades, una correlación simple entre un test estandarizado de resultados de educación como el CIMSE y presupuesto municipal, muestra que el presupuesto municipal es capaz de explicar hasta el 70% de la variación de los resultados CIMSE. Y también tiene condiciones en los niveles de la calidad urbana a la que acceden esta población. Por ejemplo, el índice de habitabilidad comunal, que es un indicador que construye el MIMBU, que contiene acceso a agua, acceso a electricidad, pero también acceso a calles, parques, estado de salud, indica una correlación del 50% entre presupuesto municipal y habitabilidad. Lo mismo en áreas verdes, así que las personas que se preocupan de áreas verdes, en realidad hay un tema de distribución, y eso también se ve en las imágenes, donde tenemos por un lado el Parque Bicentenario y por otro lado en la periferia, en el caso de Los Prados, el Parque Intercomunal Santa Anita, que abastecería a 1,5 millones de personas, que no se ha concretado. Lo mismo sucede en calles y veredas, en deporte y recreación, donde por un lado tenemos una comuna como Las Condes, que ofrece un spa a sus vecinos, y por otro lado, niños que tienen que abrir el grifo para divertirse en verano. Y también en la vivienda social, porque las viviendas sociales en las comunas de alto ingreso son complementadas con los ingresos municipales y por lo tanto tienen mayor calidad, tienen mayor metraje y tienen mejores condiciones de entorno. Y por lo tanto nos vemos sometidos a dos dinámicas. Por un lado, comunas de bajos ingresos que les siguen enviando vivienda social y por lo tanto no adquieren mayores ingresos, pero sí aumentan sus gastos, y en el otro lado comunas de alto ingreso que tienen una población que requiere poco gasto, pero que genera alta cantidad de ingresos. Y por lo tanto, en este sistema, cada persona que puede pagar se mueve hacia una comuna que le ofrecen mayor calidad de vida, es decir, votan con los pies. Y hoy día en Santiago podríamos decir, dime cuánto ganas y te diré dónde vives. Y si esta dinámica es verdad, en realidad lo que deberíamos ver es una divergencia entre las comunas de alto ingreso y las comunas de bajo ingreso. Y como vemos, el 10% de comunas más ricas se dispara por sobre el 90% de comunas de bajos ingresos, que básicamente se mantiene en las condiciones de habitabilidad que hemos visto en esa foto. Este tema no es solo importante por un tema ético, por un tema de distribución, por un tema de igualdad de acceso a las oportunidades y a la calidad de vida, sino también tiene un rol es justificable desde el punto de vista del crecimiento de la área metropolitana, de su crecimiento económico. Williamson planteó en 1965 esta curva que ha terminado siendo mainstream en el desarrollo económico. Dice que hasta los $10.000 es conveniente concentrar la inversión para la productividad en los territorios ganadores, en el aeropuerto, en grandes carreteras que conectan los centros de negocio. Sobre los $10.000 es contraproducente y es importante redistribuir.
y es lógico que sea importante redistribuir porque la gente que está en torno a la periferia si invierte en esa zona. En transporte, por ejemplo, se demora menos y se vuelve mano de obra más productiva. Si se mejoran sus condiciones de salud, también aumenta la productividad. Si se mejoran sus condiciones de educación, aumenta el capital humano. Y por lo tanto, utilizando este marco teórico, la mayoría de las regiones de Chile está en una condición donde es importante distribuir para crecer. Principalmente las zonas del centro norte y las zonas del extremo sur, donde la gran diferencia se produciría en las zonas del centro sur, más bien, sí, del centro sur, que todavía no alcanzan ese límite. Y ahí hay un déficit de productividad que hay que dirigir. En este contexto de desigualdad hay un mecanismo que se planteó, que es el Fondo Común Municipal, que básicamente distribuye los fondos desde las comunas de alto ingreso a las comunas de bajo ingreso, pero que, como se ve en este gráfico, la línea azul es antes de la intervención del Fondo Común Municipal, la línea roja es después del Fondo Común Municipal para los 345 municipios que hay en Chile. Y se ve que básicamente no tiene un efecto secundario. Por lo tanto, la tarea pasaría a ser a los gobiernos regionales y a la inversión, particularmente que hasta ahora ha sido el FNR. ¿Qué capacidad tienen los municipios, los gobiernos regionales para hacer esta inversión? En realidad, muy poca. 8 municipios concentran el mismo presupuesto que todas las regiones en conjunto. Solo para un 11% de la población, el cual es principalmente ABC1. Si vemos, por ejemplo, el per cápita, comunas como Lo Barnechea, Las Condes, Providencia y Vitacura tienen más presupuesto per cápita que cualquiera de las regiones en su conjunto. En el agregado, la comuna, por ejemplo, de Las Condes tiene el mismo presupuesto para invertir en 300.000 habitantes de lo que tiene la región metropolitana para invertir en cerca de 45 municipios de bajos recursos que concentran alrededor de 5 millones de habitantes. Lo mismo sucede en todas las regiones, por ejemplo, Valparaíso, Viña del Mar, etc. Ahora, ¿qué nos puede enseñar la experiencia internacional al respecto? Primero, hay una tremenda diferencia en el tema de cómo se entregan las soluciones de vivienda social. La mayoría de las soluciones en Europa no son de vivienda social de propiedad como son en Chile, sino son de vivienda social en arriendo. En Austria, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, en Suecia, en Holanda, en Inglaterra, etc. Algunas ventajas de este tipo de soluciones de viviendas sociales y viviendas para la clase media. Primero, que genera un stock de viviendas que el Estado no pierde y no necesita estar generando todos los años 50.000, 60.000 viviendas. Lo segundo, permite reutilizar los proyectos de vivienda social que están bien localizados para redensificar y para regenerar esos lugares, para hacer proyectos de barrios mixtos. Lo tercero es que gana con la valorización de los terrenos. Esa plusvalía no se pierde, sino que el Estado la puede recapitalizar y reutilizar en inversión. Y lo último es que permite ajustar los arriendos en la medida que las condiciones de la familia cambian. Es decir, se aumentan los ingresos, se pueden subir los arriendos, si las condiciones de la familia se deterioran, se pueden reducir. A diferencia, por ejemplo, como les mostraba al principio, el Reino Unido está produciendo menos y menos viviendas sociales y además en los 80 se instauraron unas reformas neoliberales que permitieron que mucho del patrimonio de vivienda social se vendiera. A pesar de que Londres tiene precios de suelo muchísimo más altos y tiene un patrón de ubicación de valores de suelo que excluiría la vivienda social de los sectores céntricos, lo que vemos es que la vivienda social está muy bien ubicada en el centro. Y eso prácticamente tiene que ver con la inversión de los 70, que a partir de una vivienda social que es de propiedad del Estado, se ha mantenido en el tiempo. Y aquí vemos un acercamiento, se ve que está realmente cerca del sector financiero, realmente cerca de las oportunidades. Un ejercicio teórico, si nosotros hubiésemos hecho lo mismo en Santiago,
tendríamos este patrón de vivienda social. Y eso significa un patrón de vivienda social bastante parecido al de Londres, con viviendas sociales cerca del centro, con posibilidad de regenerar. ¿Qué otra cosa está haciendo Londres? Está haciendo proyectos de regeneración en esos mismos espacios verdes que ustedes están viendo. Está redensificando y está regenerando. Uno de estos ejemplos es el caso de Woodbury Down, que era un proyecto de viviendas sociales que contenía 1.900 departamentos. En los mismos terrenos se está expandiendo a 5.000 viviendas, de las cuales 2.500 son viviendas sociales. Y las otras 2.500 son viviendas privadas, por lo tanto se está creando un barrio mixto y se está produciendo más vivienda social. La iniciativa está llevada por la Municipalidad de Hackney, el Gobierno Metropolitano de Londres, el GLA, y un desarrollador inmobiliario. ¿Qué es lo otro interesante? Es que es la propia venta de vivienda privada que financia la inversión en vivienda social. Y todos los habitantes de ese proyecto tienen el derecho a recibir una vivienda en el mismo lugar donde estaban. Y esto es la imagen del conjunto habitacional que existía antes, y esto es el proyecto que se está desarrollando a 20 años, uno de los 5 proyectos más grandes de Europa de vivienda social. Y esto se está haciendo a la escala de toda la región, en esa multiplicidad de terrenos sociales. Imagínense lo que nosotros podríamos haber hecho, por ejemplo, con la Villa San Luis, que ahora se están desarrollando edificios comerciales, como corporativos como el de LAN. Toda esa plusvalía, todas esas viviendas sociales, en el fondo, entraron al mercado y se vendieron. Lo otro que se utiliza son porcentajes de vivienda social. Vivienda social, hay 2 modelos. En el caso del Reino Unido es por proyecto, donde proyectos que tienen más de 15 unidades se tienen que generar entre un 5 y un 40% de vivienda social. En el caso de Francia, tiene un objetivo de mixidad territorial, de equidad urbana, y hay una declaración de un 20% para todas las ciudades de más de 15.000 habitantes. Esto yo creo que es el esfuerzo más importante en materia de planificación, que es lo que está siguiendo hoy en día París, que se llama el proyecto de Gran París. Aquí hay una visión estratégica de cómo desarrollar una ciudad, un proyecto de ciudad, que indica que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes y corregir las desigualdades territoriales, donde el objetivo es las condiciones del centro de París, por las cuales todos los turistas van, que constituyen nuestro imaginario parisino, agrandarlo a la primera parte de la periferia, que sería como en Santiago, el anillo interior Américo Vespucio, y a la zona que se llama la Gran Couronne, que es la zona de fuera del anillo, que sería el paralelo en Santiago, la zona fuera del anillo Américo Vespucio. Esas condiciones de vida. Y aquí no se hace una oferta de transporte que sigue la demanda, sino una oferta de transporte que tiene que ver con derechos. Y el derecho que está indicado en este proyecto es que el 90% de la población tiene que estar a 2 kilómetros de una estación de metro, que no puede demorarse una persona más de 24 minutos de la casa al trabajo. Y para eso están generando 200 kilómetros de nuevas líneas de metro, que se llama el París Express, y 68 nuevas estaciones. En paralelo a eso, en torno a las estaciones, hay una sociedad que es del Estado, una sociedad inmobiliaria del Estado, que se llama Société du Grand Paris, que tiene derecho a expropiación y que compra en un radio de 800 metros en torno a las estaciones. ¿Para qué? Para desarrollar proyectos de densificación, de comercio y de generación de vivienda privada y vivienda pública, siguiendo estos modelos de regeneración donde la vivienda privada es la que paga por la vivienda pública. Los objetivos son 70.000 viviendas al año y en 25 años 1,5 millones de nuevas viviendas. Y asociado a esta nueva red de metro, nuevos polos de empleo.
Y en este contexto es el Estado junto con los ciudadanos que deciden el tipo de ciudad que quieren y que corren por delante en la carrera de la inversión, y son los privados los que siguen este proyecto de ciudad. En conclusión, no tenemos un problema tanto en la generación de cantidad de vivienda o en dirigirnos en temas de calidad de la infraestructura o complejidad de esta infraestructura. Más bien, en este contexto, lo que ocurre en Chile es un proceso que va hacia la metropolización, donde el 90% de los habitantes vive en ciudades que son segregadas, y este problema, lejos de disminuir, va a crecer con el tiempo, si es que no hacemos nada. Ninguno de los sistemas que tenemos hoy en nuestro sistema institucional permite un escenario distinto, si no nos movemos con eso. Y esto va a ser el gran desafío de las áreas metropolitanas. Tenemos que pasar de un modelo de demanda, donde el Estado llega tarde, por ejemplo, a solucionar los problemas como Costanera Norte, los problemas generados por la inversión privada, los problemas generados por el mercado, donde el transporte necesita densidad para llegar y no es la oferta pública la que hace. Necesitamos un modelo que más bien tenga que ver con la oferta, con el tipo de ciudad que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, ministra. Les recuerdo que pueden todavía enviarnos sus preguntas. Queríamos comenzar con la primera pregunta que la hace, viene hecha desde techo, que es para los dos. Y dice, reconociendo que las condiciones extremas de desigualdad se aumentan o incrementan cuando las aglomeraciones urbanas crecen en dimensiones. Y entendiendo que estamos pensando cómo comenzar a regular las grandes aglomeraciones en nuestro país, ¿qué estamos imaginando como estrategias para luchar contra la aparición de más asentamientos informales, contra la aparición de más campamentos y contra este aumento de desigualdad que Pablo también acaba de explicar? Cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que partir por felicitar la exposición de Pablo, porque creo que nos ha planteado de una manera analítica, pero también de una manera esperanzadora a través de los ejemplos, lo que nosotros sostenemos que es el dilema fundamental de las áreas metropolitanas y que efectivamente queremos usar sus beneficios y contrarrestar sus problemas. Y claramente creo que en la pregunta que se nos hace tiene una respuesta en lo que se ha dicho. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Yo creo que algunas cosas, pero podemos hacer más. En concreto, yo creo que hoy día estamos abordando el tema de la localización de la vivienda social por la vía fundamentalmente de aumentar los subsidios del Estado, de generar planificaciones de terrenos de mayor escala por la vía de los planos maestros, de favorecer proyectos mixtos, lo cual en Chile es un problema, quiero señalarlo. El tema de la segregación socioespacial se ha convertido en un problema cultural también muy fuerte, de resistencia mutua a la condición de mixticidad de los proyectos. Y en eso creo que estamos avanzando, pero creo que tenemos todavía un vasto campo para avanzar más. Uno, necesitamos construir instrumentos mucho más agresivos de regeneración urbana. En Chile, en la región metropolitana, ya hemos hecho un trabajo conjunto con otros actores. Existen terrenos disponibles que están en condiciones de sostener viviendas sociales, si es que reconvertimos terrenos de uso industrial que están obsoletos, pero si es que intervenimos en ellos no solamente con el cambio de uso de suelo, sino que generando proyectos efectivamente de desarrollo. En segundo lugar, estamos trabajando en generar incentivos por la vía de adicionar beneficios urbanísticos siempre que incluyan viviendas sociales en lugares bien localizados. Un poco lo que Pablo señalaba de una manera más radical, que es el tema del Estado en los bordes de metro. Todavía no podríamos hacer eso nosotros. Y en tercer lugar, estamos de verdad trabajando, bueno, con el apoyo del BID y con algunas experiencias hoy día desarrollándose en las comunas de Santiago, por incentivar el arriendo aún más. Pensamos que puede haber una relación virtuosa
entre los incentivos urbanísticos a la incorporación de vivienda social y el que la captura de ese uso sea a través del arriendo. En definitiva, cómo asegurar que esas viviendas bien localizadas, generadas por la vía de estos beneficios, efectivamente sigan siendo viviendas sociales. Claramente el arriendo es una posibilidad. Sin embargo, creo que no es solo el tema de la vivienda el que va a resolver el tema de la segregación socioespacial en nuestra ciudad o en nuestras áreas metropolitanas. Y eso necesariamente nos conduce a otro tema que Pablo también planteó y donde nosotros tenemos un tremendo déficit. Y es la necesidad de mejorar de manera significativa la infraestructura urbana de las áreas que hoy día están más degradadas. Que la presidenta Bachelet haya priorizado en este gobierno el tema de disponer de parques urbanos, de extender los corredores de transporte y el mejorar la calidad y el estándar de la infraestructura urbana es un tema central si queremos generar un proceso de inclusión a mediano y largo plazo, pero si efectivamente queremos incidir en la calidad de vida de hoy día de muchos habitantes que están en áreas periféricas sin dotación de servicios y en condiciones de alta precariedad, que era el caso, por ejemplo, que planteaba Pablo respecto a la diferencia entre un parque urbano de alto estándar y uno que no lo está, pero hay comunas de Santiago que no tienen ni el de alto, ni el de mediano, ni el de bajo estándar. Entonces, creo que tenemos que compatibilizar el dotar de infraestructura y generar mayor accesibilidad y conectividad a las áreas periféricas de la ciudad con medidas más agresivas de reconversión urbana, de localización de las viviendas sociales y de captura de los beneficios urbanísticos a través de distintos modos que incentiven esta mixtura. Pero quiero insistir, este no es un tema solo de inversión, también tenemos que romper la barrera cultural y política de la integración. En Chile venimos hace muchos años entendiendo que la segregación es un bien. Y mientras no entendamos que es precisamente la interacción y la integración el bien que hace crecer a las ciudades, este círculo no lo vamos a romper.